Hola, muy buenos días a todas las personas que están ya conectadas con este evento del día de hoy. Para Clínica Psicológica es muy agradable contar con su participación activa, con su presencia en un nuevo evento de los que diseñamos cada semana gratuitos para todos ustedes, para toda nuestra comunidad de seguidores. Queremos que sean experiencias bastante enriquecedoras para ustedes, que aprendamos juntos, porque esa es la idea de este tipo de eventos, que aprendamos juntos, que podamos entre todos sacar adelante un aprendizaje en torno a temáticas diversas como las que hemos tocado semana tras semana y que principalmente sepamos que es importante contar con un apoyo profesional como el de un psicólogo cuando estoy atravesando por estas diversas etapas de las que hemos venido hablando. Para las personas que no me conocen, me presento. Mi nombre es Ricardo Paredes, psicólogo de profesión y actualmente oficio como director administrativo de la IPS Clínica Psicológica en la ciudad de Cali. Es para nosotros también un honor contar con la presencia y la participación el día de hoy de una de nuestras profesionales, de la líder del proceso clínico de la IPS, como es la doctora Carolice Jara Rodríguez, quien ha querido compartirnos la experiencia a nivel clínico y esa experiencia también a nivel académico frente a este tema tan importante como es el duelo. Un tema que ustedes han pedido constantemente por medio de las redes sociales, un tema que hoy en día se ha vuelto tan común porque las noticias que escuchamos tienen que ver muchas con eso, ¿no? Con la muerte, con el duelo, con ese proceso de duelo y además con esos rituales que han cambiado actualmente por la pandemia a nivel mundial, a nivel global. ¿Cuántos pacientes hemos atendido en la clínica y nos dicen, es para nosotros muy difícil asimilar que tenemos que despedir a nuestro familiar sin un entierro, sin un velorio como lo hacíamos antes? Principalmente hablo por nuestro país. En Colombia se manejaban ciertos rituales de despedida, por decirlo de alguna forma, cuando había un fallecimiento de un ser querido. Sin embargo, esta crisis sanitaria global, bueno, nos ha llevado a replantear ese tipo de rituales, ese tipo de prácticas, y actualmente estamos viéndonos envueltos en una situación bastante crítica y confusa además, porque no nos permite despedir de la forma que lo hacíamos antes a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Es por eso que el día de hoy vamos a conocer eh, pinceladas, diría yo, de este que es un tema tan profundo, tan amplio, pero que seguramente desde su experticia la doctora Carol nos va a exponer de una forma oportuna y adecuada. Nuevamente los invito a seguirnos en YouTube. Ahí estamos para que nos puedan seguir y compartir nuestro contenido y verlo también, seguramente ese contenido tan interesante que tenemos, bastante amplio para todos ustedes. Nuestro canal, como bien lo ilustra la diapositiva que tenemos en pantalla en este momento, es Clínica Psicológica Cali. Nuestro logotipo está ahí. Entramos a Clínica Psicológica Cali, así que no esperen más. Esperemos que en esta actividad todos los que estamos acá salgamos a suscribirnos a este canal. De hecho, en el chat también hemos compartido el link del canal para que se suscriban más fácilmente y puedan acceder a los videos y al contenido. Tenemos contenido para padres de familia, tenemos contenidos para parejas, contenidos para niños inclusive, contenidos para docentes. Entonces es un canal bastante variado que los invito a revisar. Vale la pena revisar porque tenemos todo el grupo de profesionales de clínica psicológica en torno a este bonito trabajo de difundir la psicología, de hacer conocer lo que hace el psicólogo y fundamentalmente de llevarle la psicología a cada casa, a cada hogar de las personas que hacen posible esta bonita labor. Doctora Carol, sin más preámbulos, me permito presentarla. Le agradezco su disposición de estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida a esta charla. Buenos días a todos nuestros seguidores, a las personas que en este momento están compartiendo conmigo y con cada uno de ustedes. ¿Me logran escuchar bien?
Sí, doctora, la escuchamos perfecto, la escuchamos perfecto. Antes de continuar, les quería recordar también que pueden hacernos sus preguntas por medio del chat o al final podemos abrir los micrófonos unos minutos y pueden también compartir sus dudas, inquietudes o preguntas con la doctora Carol. Adelante, doctora. Bueno, como el doctor Ricardo me había presentado, mucho gusto. Mi nombre es Carol Rodríguez. En este momento soy psicóloga clínica, estoy laborando en IPS Clínica Psicológica, soy egresada de la Universidad del Valle. Dentro de mi experiencia he tenido la oportunidad de trabajar con niños, adolescentes, adultos y hoy, haciendo alusión un poco al tema de duelo, también tuve la oportunidad y la experiencia de trabajar con pacientes oncológicos que, como sabemos, es una población que constantemente se está confrontando, digamos, con esta situación que en ocasiones puede ser un poco traumática o dolorosa. No dando más indicios, vamos a empezar con el tema del día de hoy. ¿Cómo es el manejo del duelo? Antes de comenzar, es importante nosotros indagar o preguntarnos un poco a qué vamos a llamar duelo. Duelo es la experiencia vital y universal que los seres humanos experimentamos cuando perdemos algo, ya sea la pérdida de una persona tras la muerte, una relación de pareja, alguna mascota, es decir, toda relación que permita una desvinculación de un ser querido, lo que va a generar ciertos cambios, no solamente a nivel emocional, sino también a nivel comportamental, físico, que se manifiestan durante un tiempo o un periodo determinado. A esto es lo que vamos a conocer como el duelo. El duelo es algo característico no solamente del ser humano, sino también de los mamíferos. Algunos animales pueden experimentar también este proceso del duelo, pero lo particular en el ser humano es que esta vinculación social es significativa para la construcción de su identidad. El duelo o esta intensidad es mucho mayor. El duelo es un proceso único que cuando lo experimentamos tenemos la sensación de que solamente nosotros lo estamos viviendo de una manera muy individual. Sin embargo, el duelo también tiene una connotación, muy de manera universal. Por ejemplo, cuando nosotros nos damos la oportunidad o la experiencia de compartir lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo con otras personas, nos damos cuenta que hay ciertas particularidades o sensaciones que experimentamos también con otras personas que han pasado por esta experiencia del duelo o que lo están viviendo. A esto lo que vamos a llamar etapas o dimensiones del duelo, que más adelante les voy a explicar. Por lo tanto, el duelo es la reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o un evento significativo. Es la reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento cuando un vínculo afectivo se rompe. ¿Qué nos cuestionamos cuando una persona ya no está con nosotros? Si solo nosotros lo estamos sintiendo, si sabemos qué es, si estas vivencias, que es lo que les expliqué anteriormente, es algo individual o también hay una experiencia universal. ¿Cuánto tiempo va a durar este duelo? Que es el interrogante más grande que se hacen las personas. ¿Hasta cuándo me voy a sentir así? ¿El duelo en algún momento termina? ¿Qué debo hacer con todo esto que estoy haciendo? ¿Debo recordarlo? Por el contrario, ¿debo olvidarlo? Esto es lo que nos cuestionamos cuando estamos pasando por esta situación. Como les dije, hay unas dimensiones o fases que pueden ser de manera universal. No quiere decir que todas las personas sientan lo mismo durante este periodo, pero hay unas fases que sí se repiten. La primera son 4 fases: dimensión del shock o dimensión traumática, negación o protección del dolor, dimensión relacional del duelo o dimensión de crecimiento y transformación. ¿Qué es la dimensión del shock o dimensión traumática? Es decir, cuando nosotros consideramos que cuando la relación se pierde o cuando hay una muerte, hay injusticia. Por ejemplo, cuando la muerte ha sido súbita, sin anticipación, cuando se ha sufrido, cuando, por ejemplo, no vi el cuerpo o por el contrario, vi el cuerpo, pero no de la mejor manera. Si siento que tal vez no apoyé a esa persona de la mejor manera. Si esta situación también me había generado esperanza, por ejemplo, en el caso de las personas que están enfermas, nosotros pensamos o nos imaginamos que se iba a recuperar. Si por el contrario hubo una recaída, si esa persona no logró recuperarse, todo esto lo que genera de alguna manera es una ilusión y lo que hace es que esta dimensión traumática sea cada vez peor. Es muy diferente cuando de alguna manera hay una anticipación de lo que se va a pasar o hay una despedida de esa persona. De alguna manera yo ya me estaba preparando y no quiere decir que el dolor no haya dolor, sino que por el contrario, la sensación de la muerte es totalmente menor. Luego de este periodo de shock o periodo traumático, vamos a ver una segunda dimensión, que vamos a encontrarnos con la negación o la protección del dolor. En muchas ocasiones escuchamos decir que estar en un estado de negación no es correcto, que lo que va a hacer es prolongar más el dolor.
Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el dolor nos desborda? Y el cerebro debe minimizarlo un poco. La mayoría de las personas en duelo vienen de una etapa de shock. ¿Qué quiere decir? De una etapa de negación. No es tan negativo a veces y a veces lo necesitamos. A veces necesitamos sobrevivir, ya sea 1 o varios años. Lo que hacen las personas es estar ocupados y eso pasa más que todo en este periodo de negación. Lo que hacen es ocuparse, trabajar más horas, evitar lugares, objetos para no hablar de esa persona, no compartir recuerdos, no querer hablar de esa persona, no recordar. Y todo esto es natural, hace parte del proceso humano, sobre todo si hay en ocasiones hijos o la muerte fue desprevenida. Este periodo de negación ayuda a minimizar o inhibir el dolor para que la persona siga viviendo. Lo que sí debe pasar es que por un tiempo la persona debe salir de esta dimensión de la negación. Tampoco está correcto quedarnos aquí, sino que de alguna manera también le va a permitir elaborar o soportar más y poder más adelante poder recordar a esta persona y poder hablar de lo que le está sucediendo. Y cuando la persona logra hacer eso, vamos a pasar a la tercera dimensión, que es la dimensión relacional del duelo. ¿Qué quiere decir? La persona es capaz de entrar en los recuerdos, es capaz de hablar o elaborar estos recuerdos que le ocasionan dolor y recordar a ese ser querido, es decir, revisar la relación que había entre los dos, logrando un significado y entender qué es lo que generalmente le está provocando dolor. Muchas veces, digamos que tras la muerte de esta persona hay temas pendientes, hay emociones, dolor, tristeza, culpa, pero todas esas emociones también son necesarias. Cuando pensamos en un ser querido, traer sus significados, sus recuerdos son significativos para que la persona comience a tolerar un poco más el dolor. Hay en esta etapa una mayor entrega al dolor, hay más oportunidad de compartir y de darle significados a esta experiencia que ha sido un poco traumática para la persona. Ya después de esta dimensión vamos a pasar a una cuarta dimensión, que es la del crecimiento y la elaboración. Es la etapa final, aunque es importante que nosotros tengamos esto claro, el duelo nunca acaba. Siempre que pensemos en esa persona querida, vamos a sentir añoranza, vamos a sentir tristeza, pero lo que sí es verdad es que después de este trabajo, de estas dimensiones, las personas comienzan a notar cambios. Ya pueden volverse a relacionar, otra vez les importan sus valores, su identidad, hay mayor fortaleza, se sienten más seguras de sí mismos. Y aquí vamos a darle un momento al doctor que nos va a compartir algo para nosotros continuar un poco en lo que les estoy hablando acerca del duelo. Muchas gracias, doctora. Hasta el momento quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud frente al tema que nos está compartiendo la doctora. Los invito, claro que sí, en este momento a continuar con este trabajo de difusión de la psicología, siguiéndonos entonces en nuestro canal de YouTube. Este es uno de los temas que lo hemos abordado ya en algunos momentos, lo hemos abordado con diferentes profesionales desde diferentes enfoques, así que los invito constantemente a que nos apoyen con su suscripción en el canal de YouTube, activemos la campana y podemos disfrutar de este y otro contenido de interés, como les decía al inicio, frente a diversos temas, ¿verdad? Diversos temas que a todos nos atañen. Podemos continuar entonces con la doctora si no hay ninguna pregunta. Si hay alguna duda o pregunta, por favor la pueden escribir por acá en el chat y con mucho gusto será respondida. Vamos a encontrar diferentes tipos de duelo. Vamos a encontrar el duelo patológico, duelo anticipado, preduelo, duelo negado o duelo crónico. Y a partir de estos tipos de duelos vamos a encontrar unos mitos acerca del duelo. ¿Qué son estos mitos? Son falsas teorías de las personas que no tienen ninguna base. Más son respuestas tal vez de la sociedad o la dificultad del otro de aportarle a estas personas que están en duelo. Muchas veces estos mitos del duelo tienen un origen por la incapacidad de la sociedad o de la persona brindarle una ayuda a esta persona que está pasando por el dolor. En esta urgencia que tenemos muchas veces de darle respuesta a esta otra persona que está sufriendo y que elabore su dolor, aparecen estos mitos. ¿Qué mitos hemos escuchado hasta el momento? Vamos a encontrar, por ejemplo, que el tiempo lo cura todo. Y nos hemos dado cuenta que este mito no tiene de alguna manera fundamentos. ¿Por qué? Porque vemos que la persona que pasa por duelo, en muchas ocasiones, a pesar de que ha pasado ya sea 1, 2 o 3 años, se ha agravado. Es decir, comienza a tener problemas a niveles mentales, a nivel psicológico, a nivel
emocionales, y muchas de estas personas con el tiempo no logran ser felices y no pueden volver a sentirlo. Descuidan su amor, su trabajo, sus amigos, y cuando escarbamos un poco en lo que está pasando nos vamos a dar cuenta de que el duelo no ha sido elaborado. Otro mito que escuchamos mucho, por ejemplo, es el duelo dura 1 año o 6 meses. Esto es algo muy bárbaro porque cuando pierdes un ser querido con el que compartiste tanto, 6 meses te vas a dar cuenta que no son nada. Y agregamos LY a este adjetivo. Y apenas logras salir, digamos, del estado de shock o negación. 1 año suele ser durísimo, aunque para muchos es mejor que el segundo. ¿Por qué? Porque en el primer año estamos en un periodo de negación, que era lo que yo les decía anteriormente. Estamos en un periodo donde estamos tratando de ocuparnos de otras cosas, ya sea del trabajo, de no recordar, de no hablar esto que me está ocasionando dolor. Mientras que en el segundo año ya hay una realidad de la pérdida. Ya no somos más conscientes de que esa persona que acabamos de perder o esa relación que perdimos tal vez no va a regresar. Por lo tanto, no es adecuado tampoco poner un periodo, un tiempo determinado para que la persona comience a elaborar el duelo. Otro mito que escuchamos mucho es que la persona que está en duelo tiene que despedirse, ya sea porque no tuvo la oportunidad cuando pasan, digamos, esas muertes improvistas o esas muertes de las cuales no estaban de alguna manera planeadas o el familiar que no logra recuperarse. Entonces escuchamos mucho que tienen que despedirse. Esto tampoco tiene fundamentos, porque aunque la persona haya fallecido o la relación ya no está, hay lazos que siguen continuando. Y en muchas ocasiones, incluso en terapia o en el consultorio, nos damos cuenta que esta persona tampoco quiere desvincularse del todo. Por lo tanto, el debe despedirse es algo que tenemos que tener claro, sobre todo los profesionales, sino también las personas que vamos a brindarle apoyo a estas personas que están pasando por esta situación. No les hace bien. Muchas veces les piden que hagan una carta de despedida. Eso tampoco es correcto. Es muy diferente si se le dice a la persona, bueno, durante el tratamiento puedes hacer una carta, pero que sea la persona que decida despedirse o decida escribirle qué le quiere decir. Muchas veces este tema de la despedida hay personas que les ayudarán, pero también van a aparecer personas que dicen, no, yo realmente no me quiero despedir, yo no quiero soltar a mi mamá, yo no quiero despedirme de mi hijo, de mi pareja. La persona es quien debe decidir cómo despedirse o cómo quiere elaborar su duelo. ¿Qué podemos hacer nosotros los acompañantes o los profesionales que estamos a cargo? Podemos escuchar, podemos mirar lo que está sintiendo, podemos compartir su dolor, podemos invitarlo a que no lo vivan en soledad, sino que también nos permitan hacer parte de él. Otro de los mitos que escuchamos es que muchas veces el duelo es mejor vivirlo en soledad y que la persona debe ser valiente. Esta es otra dificultad que se elabora y es una paradoja. Muchas veces el acompañante busca aliviar ese dolor o el acompañante realmente este tema del duelo también le pasa que siente que es un problema y que tal vez él no tiene la solución, no sabe cómo acercarse, no sabe lo que esta otra persona está sintiendo. Y es algo que tenemos que tener claro, el tema de la muerte o el tema de la pérdida es algo que no podemos evitar y nosotros no podemos darle tampoco la solución a la persona que lo está viviendo. La persona debe comenzar a concientizarse un poco de que la muerte existe, de que en este momento se encuentra en un periodo de duelo. Otro de los mitos también, y una de las preguntas que se le hace más que todo a las personas que están en duelo, es ¿en qué te puedo ayudar? Pregunta que en muchas ocasiones no debemos hacer. ¿Por qué? Porque la persona que está viviendo el duelo pues va a decir la única solución que puedo encontrar es que la persona que acabo de perder vuelva a estar acá, ¿acaso tú me la puedes devolver? Entonces es muy importante cuando nosotros queremos acompañar a esta persona no buscar soluciones, sino por el contrario estar presentes, permitir que la persona esté en su dolor, viva su experiencia. Estas emociones que surgen durante la pérdida tienen un sentido, sentirse culpable, venganza, tristeza, etcétera. No hay que suprimirlas. Hay que permitir que la persona también viva lo que está sucediendo y que ella misma sea capaz de generar este cambio. No es sacar a la persona de donde está, sino estar presente, abrir la conciencia de lo que le está pasando. En ocasiones en terapia escuchamos me siento culpable. Yo realmente no conocía a esta persona que ya no está acá, yo no conocía a mi hijo.
el tiempo va a curar esto, tal vez yo no estuve presente cuando él me necesitó, no hice nada tal vez para haberlo ayudado. Y es importante que cuando nosotros queramos acompañar a estas personas, no intentemos aliviar estas emociones. Es importante que la persona que está pasando por este estado viva esa experiencia, también tenga todos estos sentimientos, ya sea la culpa, la sensación de venganza, porque todo esto le permite también a ella elaborar o reelaborar su identidad y comenzar a darle un sentido a lo que está sintiendo, un significado. Y esto le va a permitir un poco reparar también la relación que quedó inconclusa con esta persona, que es algo que todavía se puede trabajar. Tal vez la persona que acaba de fallecer o la relación que ya no está no puede regresar, pero lo que sí podemos hacer incluso y se hace en terapia es tratar de darle significado a lo que la persona o el paciente está sintiendo y lograr reparar un poco esa relación. Y aquí es el proceso terapéutico, brindarle el apoyo. Hay una palabra que se utiliza mucho en psicología que es iatrogenia. Y es lo que tenemos que evitar todo el tiempo, sobre todo en este periodo de duelo. ¿Qué quiere decir? Que las personas en duelo van a buscar ayuda, pero lo que encuentran les hace más daño. Muchas veces hay comentarios como tranquila, debes distraerte, tienes más hijos, eres muy joven. Y aquí quiero compartirles un ejemplo. Había una paciente que había acabado de perder a su pareja y una vez, después de 1 año y medio, vuelve y sale a las calles, se encuentra con su grupo social y las personas le dicen, todavía no has podido elaborar ese duelo, todavía sigues triste, todavía estás joven, puedes volver a empezar su vida. Y la paciente dijo, es como, cuando me dijeron todo esto, es como si me clavaran algo más. Apenas me estoy dando cuenta de la realidad. Y era lo que les decía anteriormente. Uno de los mitos que se dice muchas veces es que 6 meses o 1 año la persona ya ha elaborado este duelo. Y en muchas ocasiones el primer año es un periodo totalmente de negación y solo la persona a partir del segundo año está dándose cuenta de la realidad. Y hay dos tópicos muy importantes que la persona muchas veces quiere, evitar el dolor o evitar hablar. Y es importante que nosotros como grupo de apoyo lo que hagamos es volver a integrar a esta persona en su entorno y que ella comience a sensibilizarse también de lo que necesita. Por ejemplo, podemos ayudarla con preguntas como ¿quisieras hablar? ¿Qué quieres hacer? Que sea la persona que está en el duelo quien decida cómo desea elaborar su propio duelo. Esto la persona en duelo lo hará, es muy diferente a obligarla a que tiene que elaborar el duelo, a que tiene que hablar. Hay que tener muy claro que 1 año no es nada cuando se ha perdido a alguien que ha sido muy importante. Hay que dejarle siempre preguntas abiertas sobre si me necesitas, llámame. Muchas veces la persona que está en duelo tal vez no llame porque realmente quiere estar sola, realmente quiere olvidar. Es diferente establecer una pregunta de si no me llamas, yo te llamaré. Las personas que están en el duelo suelen desvincularse socialmente. Por eso es importante que nosotros como su grupo de red de apoyo también sigamos estando presentes, ya sea llamadas, WhatsApp, mensajes, y que la persona logre brindarnos todas esas emociones y a través de la escucha, de nosotros estar presentes, puede elaborar la culpa, el enfado, la frustración, la sensación de venganza, el dolor. Y es importante nuevamente lo que les he dicho, que la persona logre vivir su duelo. ¿Y cómo se elabora este duelo? Solo se puede reparar o recuperar con la relación con los demás. Si alguien está a mi lado, es más fácil si contamos con apoyo, romper ese aislamiento y sobre todo evitar el duelo. Por eso es importante un espacio de familiarizarnos con las emociones, elaborar lo que pasa con un ser querido. Es importante darle un paso adelante, elaborar el dolor de mi ser querido, el dolor por los seres queridos, comenzar a salir un poco de ese estado narcisista donde nos metemos en ocasiones cuando estamos viviendo un duelo, de solo soy yo el que estoy pasando por esto, solo soy yo el que lo estoy sintiendo, sino comenzar a generalizarlo también. El mundo está ahí. Hay muchas personas que han pasado por sensación de dolor. Ya no está tal vez esa persona que me ama, ya no está ese amor que he sentido, pero sigo sintiéndolo, me sigo sintiendo querido, sigo sintiéndome vivo. Es importante que esa persona siga sintiendo que tiene un proyecto de vida.
Y para eso también es importante revisar todas esas creencias de evitar el sufrimiento, de salir de esa posición narcisista, de pensar que solo soy yo, pensar de que solo puedo vivir. Y aquí es donde entran las relaciones de red de apoyo, que la persona de alguna manera no se sienta solo. Vamos a hablar un poco también de lo que es el duelo en los niños. Como les dije anteriormente, el duelo es la suma de procesos emocionales, un proceso totalmente normal que todas las personas en algún momento vamos a tener que experimentar, no es una enfermedad. Y en el niño tiene unas características particulares. El niño está en una etapa vulnerable, el niño está en una etapa también un poco dependiente de los padres o de algún familiar, y el niño sobre todo está en una evolución de su desarrollo emocional. Y cuando hablamos de esta evolución del desarrollo, vamos a hablar tanto del desarrollo emocional como del desarrollo cognitivo, y de esto va a depender mucho, digamos, la forma en que elabore el duelo. Vamos a encontrar que no es lo mismo que un niño elabore el duelo a los 2 o como lo elabore un niño a los 5 o 9 o un adolescente. Todo esto va a depender, digamos, del concepto que se tiene de muerte, como vemos que en primera infancia se varía. En la primera infancia, el concepto de muerte se tiene más como la ausencia. Mi papá tal vez ya no está, mi mamá ya no está, o en el tema de la separación o divorcio de los padres, para el niño también es un duelo. Ya no van a estar juntos, tal vez los voy a perder. En la adolescencia, ya el concepto de muerte aparece como algo más irreversible. Y también ahí es muy importante generar una psicoeducación, sobre todo con los niños desde muy pequeños, sobre cómo estos factores culturales pueden significar en lo que nosotros le vamos a dar al concepto de muerte. Por ejemplo, en otras culturas hay una tranquilidad acerca de lo que es la muerte, algo que va a suceder y que yo no puedo evitar. En la cultura occidental, en lo general, siempre se educa para no hablar de la muerte, sentirle miedo a la muerte. ¿Y qué pasa con los niños cuando la familia tiene miedo de hablar de la muerte, tiene miedo de explicarle al niño lo que ellos están sintiendo? Es muy importante tener claro que los niños no expresan las emociones igual que los adultos. Un adulto puede expresar su tristeza ante esta pérdida, ya sea llorando, puede ser a través del enojo, estar callado, pero los niños no. Los niños comienzan a tener cambios en sus comportamientos, comienzan a tener comportamientos de inhibición, comienzan incluso a tener una somatización, y esto ocurre mucho incluso cuando el padre o la mamá o el familiar que ya no está ha pasado por un periodo de una enfermedad. Los niños comienzan a experimentar todo esto que pasó el papá o la mamá durante este periodo. Comienzan a tener también sentimientos de agresividad, regresión. Por ejemplo, un niño de 8 años o 7 años comienza ya a comportarse tal vez como un niño de 3 o 4. El niño de 5 años se le olvida cómo vestirse solo, cómo ir al baño solo, comienza a orinarse en la cama. ¿Cuál es la forma de nosotros de ayudar a este niño? Integrar al niño en el duelo, interiorizar un poco sus emociones, hablarle a nosotros también de lo que está ocurriendo, de lo que está sintiendo y de lo que es posiblemente que él sienta. Y aquí también entra el tema, digamos, de inteligencia emocional, que el niño aprenda a conocer que sentirse solo, sentirse triste, sentir rabia, es normal y que es importante que él también lo exprese y que nosotros vamos a estar ahí para escucharlo. ¿Cuál es el apoyo psicológico que se les va a dar? Mejora la calidad de vida del sufriente, disminuye un poco el aislamiento social. Como les digo, muchas veces en este periodo se entra en un periodo narcisista donde la persona siente que solamente lo está viviendo él, de que nadie lo va a entender, y comienza a alejarse de toda su red de apoyo. En ocasiones incluso escuchamos pacientes que dicen, bueno, personas que yo pensé que iban a estar presentes no lo están, mientras que personas que yo no esperaba están ahí pendientes, me están llamando. Entonces es muy importante que esa red de apoyo siga estando sólida, pero que esta red de apoyo no trate de alguna manera de decirle a esta persona o a este sufriente cómo debe elaborar su duelo, sino que esté presente, que la persona sepa que puede contar con su compañía, pero que no los vamos a forzar a hacer algo que tampoco ellos desean, despedirse, digamos, de esa mamá o ese papá o ese esposo que fue tan significativo para nosotros. Es una tarea que cada persona debe comenzar a elaborar. El apoyo psicológico también disminuye el estrés y sobre todo mejora la salud mental, preveniendo enfermedades a futuro. Como conclusión, el duelo es un proceso normal de adaptación ante la pérdida. Aunque se ha estimado que son 2 meses, como les dije anteriormente, no hay un tiempo determinado para elaborar el duelo. Incluso nunca se logra elaborar el duelo porque siempre que ustedes recuerden a esa persona que ya no está,
pues de alguna manera van a sentir dolor, van a sentir tristeza, pero lo que debemos trabajar incluso en terapia es que de alguna manera se elaboren todos esos recuerdos y que la persona sea más tolerantes a este dolor y que todas esas cosas que se considera que se dejaron inconclusas puedan de alguna manera tener un significado ya para esta persona. Existen formas patológicas del duelo, como les mostré, y que es importante que nosotros busquemos profesionales cuando sintamos que de alguna manera este dolor se nos ha desbordado y que no sabemos cómo manejarlo. Aquí es donde tenemos que buscar ayuda de un profesional en psicología o un apoyo que nos ayude a hacer que todos sus recuerdos o evitar el dolor sea un poco más tolerante. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias, doctora. Voy a compartir algunos comentarios que tengo por acá en el chat, mientras las personas también van escribiéndonos las preguntas o las inquietudes que tengan. No sin antes volverlos a invitar a nuestro canal de YouTube. Estamos haciendo bastante difusión de nuestro canal porque es la forma como ustedes nos apoyan, además de estar aquí presentes semana tras semana con estos eventos. Pues suscribirse a nuestras redes sociales para nosotros es de gran apoyo porque entonces nos conocen más, difundimos nuestro trabajo y juntos hacemos esa red de apoyo de la que la doctora Carol les acaba de hablar. Nos habla Jessy Benítez y dice que ya lleva varios viernes disfrutando y aprovechando de este espacio tan valioso que nos permiten tener. El viernes pasado no pude participar y me gustaría que me compartieran las presentaciones, si es posible. Con mucho gusto, Jessy, al final del evento de hoy yo le compartiré el link. De hecho, acá tengo el link de nuestro canal. Yo lo voy a dejar copiado aquí en el muro para que pues todos puedan también ir al canal. Ya había dejado un link, el que les acabo de dejar les va a mostrar toda la gama de videos que tenemos, entonces no es sino que se suscriban y van a encontrar la clase del viernes pasado y todas las clases que hemos dictado, no solo en esta pandemia, sino los videos que hemos grabado para ustedes a nivel general en todo el tiempo que llevamos con este bonito trabajo. Voy a compartirle a la doctora Carol también unas preguntas que nos hacen por Facebook. Bueno, el tema del ritual, doctora, nos preguntaban qué tan importante es el ritual o la ceremonia por medio de la cual nosotros empezamos ese proceso de duelo, porque, bueno, en esta época, como bien lo mencionaba al inicio, pues se ha visto bastante afectado este proceso, ¿no? Entonces, las personas que nos preguntan que quisieran saber más sobre esa parte del ritual. Siguen escribiéndonos por acá, vamos haciendo las preguntas mientras la doctora da respuesta a esta que acabo de hacer. Bueno, doctor, cuando se produce un fallecimiento en la familia, el primer paso es organizar siempre los ritos que nos ayudan a despedirnos y a manejar al ser querido que ya no está. Como les mencionaba yo anteriormente, uno de los dimensiones o etapas del duelo precisamente es el estado traumático o la situación de negación. De alguna manera, este ritual es una forma también de podernos despedir de este ser querido y son situaciones que en ocasiones quedan inconclusas. Por ejemplo, el ritual nos permite darnos cuenta de que realmente es una realidad, de que este ser querido ya no va a estar con nosotros y no quedarnos en ese estado de negación de que tal vez esa persona se fue de viaje o que esa persona está trabajando. Entonces es como una forma también de confrontarnos y le da una significación muy importante a que nosotros más adelante podamos elaborar el duelo, darnos cuenta que realmente esa persona en ese momento no está y también nos permite un momento de despedirse, de si se quiere de alguna manera decirle algo a este familiar, a esta persona con la que compartimos tanto. Es uno de los dilemas también que ocurre mucho con los niños, es, bueno, deben estar presentes, la preocupación de los niños, cómo ellos logran afrontar una muerte, cómo le decimos a nuestros hijos o es correcto también que los niños puedan ver esa situación. Yo considero que es muy importante este tipo de ritual, sobre todo para salir de este periodo de shock y para poder también elaborar un poco nuestras emociones, poder lograr despedirnos y comenzar a elaborar el duelo. Entonces es muy importante esta etapa, digamos, de rituales que podemos manejar como una forma también de despedirnos o iniciar la elaboración de este duelo. Ok, sí, precisamente frente a ese tema de los niños,
es este tema de la pregunta que me acaban de hacer por Facebook, ¿no? Porque también hay una premisa de muchas familias y es que aislemos al niño de los entierros, de los velorios, por miedo a de que el niño entre comillas, se traumatice, porque eso es lo que menciona la gente eh, a nivel general. Entonces, ¿cuál es el asunto con los niños? ¿Qué es lo más recomendable, doctora? Porque usted nos hablaba que es importante que ellos vivan su proceso de duelo y que este ritual de una u otra manera, entiendo, a pesar de que estamos en una época de pandemia, se lleve a cabo, ¿verdad? Pongo un ejemplo. En algún momento hay algunos autores que defienden la resignificación, por ejemplo, de esa pérdida, ¿verdad? Y sugieren sembrar un arbolito. ¿Qué tan sano es este tipo de prácticas, doctora? O cómo se debe abordar este tema con los niños precisamente? Como les decía anteriormente, la mayoría de las culturas tienen unos ritos funerarios. Estas ceremonias y todas sus etapas tienen un gran valor que nos permiten aceptar de alguna manera los planos de la pérdida que se está sufriendo. Con los niños también es muy importante trabajar esto. En terapia se elabora mucho el tema de que el niño pueda escribir, de que el niño pueda mandar un globo en el cielo, donde signifique un poco, digamos, lo que está sintiendo en este momento, trabajar mucho con ellos las emociones. ¿Cuál es la diferencia con los adultos? Y era lo que les decía anteriormente. El adulto puede hablar, puede decir, me está doliendo esto, lo extraño. El niño no va a hacer eso. El niño actúa de diferentes maneras. Incluso el niño puede estar en este ritual funerario y el niño se va a quedar totalmente callado, aislado. Y los niños son más de manera comportamental, no tan cognitivos como somos en ocasiones los adultos. El niño comienza a tener comportamientos agresivos, de tristeza, comienza a tener regresión. Y esa situación de regresión también es de alguna manera exclamando que esa persona que en algún momento le brindó un apoyo en su crecimiento, pues esté presente. Es muy importante que nosotros aprendamos a mirar esos comportamientos que está teniendo este niño. Y no solo los niños, también los adultos, mirar lo que nos están diciendo. Como les decía anteriormente, cada persona elabora su duelo, aunque compartimos dimensiones o etapas. Cada persona debe decidir cómo quiere elaborarlo. Lo que nosotros debemos hacer como padres o como familiares es ser el red de apoyo para estar presentes. Por ejemplo, si el niño tiene un comportamiento agresivo, pues preguntarle qué está sintiendo, por qué estás haciendo esto y comenzar a explicarle también qué es el dolor, de que yo también me siento triste, a mí también me hace falta, para que de alguna manera permitamos que ese niño salga de lo comportamental y comience a expresarnos sus emociones y a desarrollar un poco lo que llamamos inteligencia emocional, que el niño conozca esas emociones, que era lo que yo también les decía en una de las charlas anteriores. ¿Cómo el niño va a poder expresar lo que siente si realmente desconoce que existen emociones? El niño es más comportamental, por lo tanto es muy importante la red de apoyo que le podamos dar a nivel familiar para nosotros estar presentes y saber que de alguna manera hubo cambios significativos en los niños. Es muy importante también cuando de alguna manera se ha perdido un familiar, sobre todo en el caso de los niños, tratar de evitar que haya más cambios, por ejemplo, cambios de vivienda, cambios de colegio, porque de alguna manera el niño todavía no ha elaborado este primer cambio y nosotros ya le vamos a invitar a tener más cambios. Entonces es muy importante que de alguna manera el niño sienta que aunque ese familiar ya no está, va a seguir contando con un contexto seguro. Y uno de los miedos que aparece mucho en el caso de los niños es, por ejemplo, miedo a que ese familiar que me queda también en algún momento se vaya. Entonces, es sobre todo importante trabajar también con los papás, que el papá o la mamá que también estén en ese momento sintiendo esa pérdida, comiencen a elaborar sus emociones para que más adelante pueda sentarse con el niño y hablar de todo lo que implica este proceso de pérdida o de muerte. Ok. Parece que perdimos la conexión con la doctora Carol. Para reforzar un poco esta parte de los niños, precisamente tenemos por acá algunas participaciones también interesantes. Y es que la muerte, realmente la relación con la muerte, debemos tomarla como una etapa